Los beneficiarios en Seibo Renacer son 305 familias que superan las 1000 personas que habitan este sector. Y lo importante y lo destacable es que son familias que fueron desplazadas por el terremoto, muchas perdieron a integrantes o perdieron la infraestructura de su casa. Entonces, por esto, este proyecto tiene una connotación especial para nosotros como ciudad. Luego del terremoto del 16 de abril, Fundación Caluz organizó una donación a nivel de todo el grupo mexiqueño. Cabe anotar que aquí tuvimos el apoyo de nuestros principales ejecutivos, nuestro CEO Antonio Carrillo y el presidente de Latinoamérica, Víctor Aguilera. Esta donación ha permitido llevar a cabo esta obra que estamos hoy filmando y ha permitido dar servicios de alcantarillado y agua potable a 305 lotes. Los productos que estamos instalando en estos momentos en Proyecto Seibo Renacer tendrán una vida útil de por lo menos 50 años. Quiero hacer mención especial también como ecuatoriano, un agradecimiento especial al grupo. Realmente como ecuatoriano nuevamente me enorgullece de formar parte de esta empresa. Una de las estrategias de CARE es hacer alianzas con la empresa privada ligadas al enfoque de responsabilidad social. CARE analiza mucho los enfoques que tienen las empresas para aceptar este tipo de donaciones y dado los antecedentes de empresas como Plastigama y Mexican dentro de este tipo de implementaciones, yo creo que uno de los factores que llevó a CARE a aceptar la donación es el enfoque que tiene y la responsabilidad social que tiene la empresa Mexican. Una vez que se ideó el proyecto, se recibió el apoyo técnico de Plastigama en la conceptualización y diseño final, brindándonos a nosotros la alternativa de cuál era la solución, de qué tipo de material a utilizar para dar un mejor servicio. Es un material de tecnología, de última tecnología, para no tener inconvenientes a futuro. Aquí el agradecimiento hacia Plastigama por el apoyo brindado al municipio, al cantón y a las familias aquí damnificadas, y sin el apoyo de ellos esto no sería una realidad, que es lo que estamos ahorita palpando. La zona donde está sentada el proyecto Seibo Renacer es un terreno de topografía bastante irregular, pues, ¿no? Ocasiona que sea un factor importante a tener en consideración para el diseño de los sistemas de alcantarillado, más que todo puesto que son sistemas que funcionan a gravedad, pues, ¿no? Otro factor muy importante es el factor de riesgo sísmico, ¿no? Que como pudo ser evidenciado en el terremoto que sufrió el Ecuador y de manera puntual la población de Manabí y Esmeralda en el año 2016, pues nos indica que esto también es un factor muy relevante e importante a tener en consideración para la parte de diseños y para la parte de ejecución de obra. Los productos que estamos recibiendo por parte de la empresa Plastigama son de buenas condiciones, nos proporciona como técnico hacer un trabajo más rápido y cumpliendo toda la tecnología y todos los términos necesarios que rigen este tipo de construcciones.
Los beneficiarios en Seibo Renacer son 305 familias que superan las 1000 personas que habitan este sector. Y lo importante y lo destacable es que son familias que fueron desplazadas por el terremoto, muchas perdieron a integrantes o perdieron la infraestructura de su casa. Entonces, por esto, este proyecto tiene una connotación especial para nosotros como ciudad. Luego del terremoto del 16 de abril, Fundación Caluz organizó una donación a nivel de todo el grupo Mexiquén. Cabe anotar que aquí tuvimos el apoyo de nuestros principales ejecutivos, nuestro CEO Antonio Carrillo y el presidente de Latinoamérica, Víctor Aguilera. Esta donación ha permitido llevar a cabo esta obra que estamos hoy filmando y ha permitido dar servicios de alcantarillado y agua potable a 305 lotes. Los productos que estamos instalando en estos momentos en Proyecto Seibo Renacer tendrán una vida útil de por lo menos 50 años. Quiero hacer mención especial también como ecuatoriano, un agradecimiento especial al grupo. Realmente como ecuatoriano nuevamente me enorgullece de formar parte de esta empresa. Una de las estrategias de CARE es hacer alianzas con la empresa privada ligadas al enfoque de responsabilidad social. CARE analiza mucho los enfoques que tienen las empresas para aceptar este tipo de donaciones y dado los antecedentes de empresas como Plastigama y Mexiquén dentro de este tipo de implementaciones, yo creo que uno de los factores que llevó a CARE a aceptar la donación es el enfoque que tiene y la responsabilidad social que tiene la empresa Mexiquén. Una vez que se ideó el proyecto, se recibió el apoyo técnico de Plastigama en la conceptualización y diseño final, brindándonos a nosotros la alternativa de cuál era la solución, de qué tipo de material a utilizar para dar un mejor servicio. Es un material de tecnología, de última tecnología, para no tener inconvenientes a futuro. Aquí el agradecimiento hacia Plastigama por el apoyo brindado al municipio, al cantón y a las familias aquí damnificadas, y sin el apoyo de ellos esto no sería una realidad, que es lo que estamos ahorita palpando. La zona donde está asentada el proyecto Seibo Renacer es un terreno de topografía bastante irregular, pues, ¿no? Ocasiona que sea un factor importante a tener en consideración para el diseño de los sistemas alcantarillados, más que todo puesto que son sistemas que funcionan a gravedad, pues, ¿no? Otro factor muy importante es el factor de riesgo sísmico, ¿no? Que como pudo ser evidenciado en el terremoto que sufrió el Ecuador y de manera puntual la población de Manabí y Esmeraldas en el año 2016, pues nos indica que esto también es un factor muy relevante e importante a tener en consideración para la parte de diseños y para la parte de ejecución de obras. Los productos que estamos recibiendo por parte de la empresa Plastigama son de buenas condiciones, nos proporciona como técnico hacer un trabajo más rápido y cumpliendo toda la tecnología y todos los términos necesarios que rigen este tipo de construcciones. Muy buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias magistrales online de Plastigama Wavin, tecnologías plásticas aplicadas a la arquitectura e ingeniería. Agradecemos su puntualidad y asistencia a esta quinta de 9 conferencias magistrales de Plastigama Wavin ha preparado para ustedes. Reiteramos nuestros deseos de salud y bienestar para todos quienes nos escuchan. Soy Joseph Castillo, asesor técnico de la zona norte del país. Tengo el gusto de asistir a nuestro conferencista, el ingeniero Jorge Gavino, quien nos presentará la conferencia sobre tratamiento de aguas residuales domésticas. Es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. La conferencia magistral tendrá en un tiempo de 1 hora 15 minutos, incluyendo un lapso de preguntas y respuestas. Por lo tanto, los invito a que realicen sus consultas a través del chat que se encuentra habilitado para este fin. Se responderá la mayor cantidad de preguntas dentro del tiempo disponible y aquellas preguntas que no puedan ser atendidas por tiempo serán contestadas a través del correo electrónico. En caso de requerir mayor información técnica o información comercial, les agradeceremos nos puedan contactar por mensaje interno, adjuntando sus datos y correo electrónico. Nos será grato contactarlos para asesorarlos en cada uno de sus proyectos. Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega y compañero, el ingeniero Jorge Gavino López, quien es ingeniero civil y posee gran experiencia en proyectos hidráulicos sanitarios.
Actualmente se desempeña como asesor técnico de la zona sur del país, participando activamente en el desarrollo de nuevos productos y asesoramiento técnico de sistemas plásticos para el sector de la construcción. Jorge, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Joseph, y buenas tardes con todos, casi buenas noches. El COVID nos ha ido y se está propagando. Evitemos también el rebrote y en este feriado abstengámonos o absténganse y cuídense de no concurrir a espacios confinados y sin prevención, ¿no? Esta tarde hablaré sobre tecnologías plásticas para tratamientos de aguas residuales. Es así que Plastigama Wavin es el líder de la categoría de tuberías y conexiones plásticas para la conducción de fluidos. Nuestra experiencia en el mercado, variedad de productos, alta calidad y excelentes servicios, pues nos han convertido en la primera opción de los ecuatorianos. Wavin es parte de Orbian, una comunidad de empresas que trabajan juntas para abordar algunos de los desafíos más complejos del mundo. Wavin es el proveedor de líder de sistemas de tuberías plásticas y soluciones en Europa, con sede en Seúl. El grupo tiene producción en más de 40 países, más de 12.000 empleados, y la compañía proporciona funciones como Hot and Cold, Soil and Waste, geotextiles, y también abarcando 3 regiones, ¿no? EMEA, que significa Europa y Medio Oriente y África, LATAM, que significa Latinoamérica, y APAC, que significa Asia-Pacífico. Parte importante del desarrollo económico y social de un país es el sector, obviamente, de la construcción, en todas las fases de los proyectos, ¿no? Tanto en la obra civil como de edificación, y en esto existen grandes desafíos para minimizar lo que es el impacto sobre el medio ambiente y las personas. En el mundo se han desarrollado aspectos medioambientales como la eficiencia, el uso de los recursos y sostenibilidad de los mismos, la protección de la biodiversidad, el cambio climático y los riesgos de accidentes. Todos estos aquí han adquirido una gran importancia en todos los ámbitos dentro de la construcción. Por eso también requieren que cada uno de los proyectos exista un diseño sanitario para que según ese diseño pues ustedes puedan seguir esas recomendaciones para su mejor uso. Lo más importante también es que ustedes tengan en cuenta que tienen un respaldo técnico por parte de Plastigama Wavin y que les ayudará en cada uno de sus proyectos, ¿no? Viendo un poquito acerca de los antecedentes, debemos conocer de dónde vienen todos estos procesos de tratamiento de aguas residuales y cómo se los lleva a cabo aquí en Ecuador. Como podemos observar en esta lámina tomada de referencia del INEC, pues nos indica que el 61.86% de los GATS municipales realizan tratamiento de aguas residuales, mientras que 38.14% no realizan ningún tipo de tratamiento a nivel regional. La Sierra, en cambio, posee el mayor número de plantas de tratamiento de aguas residuales con el 49.88%. O sea, estamos hablando de un número bastante elevado. Casi el 40% de municipios no realizan tratamiento de agua potable, como podemos ver en la lámina. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Pero cómo se disponen las aguas residuales tratadas? Y vemos en este momento la lámina y podemos verificar en la lámina constan ríos, valles, otros y mar. Y tenemos también Amazonía, costa, sierra e insular. En la costa decimos que el 56.25% del agua tratada es enviada a los ríos, el 17% es enviada a los valles, el 29% a otras fuentes. En la sierra, en cambio, tenemos el 49.09% enviado a los ríos, el 41.82% enviado a los valles, el 12.73% a otros. En la región insular tenemos que el 50-50, ¿no? Van unos a otras fuentes y otros al mar. Es así que entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no? El 60.11% de los municipios disponen de estas aguas residuales tratadas a los ríos, si lo hablamos en porcentaje. General, ¿no? El 24.37% a quebradas y el 17.48% disponen a otros sitios. Y nos hacemos también otra pregunta, pero ¿cómo se disponen estas aguas residuales también no tratadas que hablábamos hace un momento? Y también vemos en la lámina, como habíamos hecho referencia, ríos, valles, otros y mar. Tenemos la costa, que tiene un 55.81%, ¿verdad?, de agua no tratada enviada a los ríos, el 9.30% es a los valles, el 34.88% a otros, en la sierra el 55.56% enviada a los ríos, el
el 41.27 a los valles, el 3.17 a otras fuentes, ¿no? Y en la región insular, todas las aguas no tratadas siempre van a los mares. Y aquí vemos que entonces de los 133 municipios que no tratan, que tratan el agua, ¿no? 53 lo realizan de forma parcial, 82 no realizan ningún tipo de tratamiento de estos, y 59.26% disponen esta agua residual no tratada hacia los ríos, ¿verdad? Entonces, esta es la disposición de agua residual no tratada, y como vemos, es un gran inconveniente, ya que estas aguas se desechan y son aguas contaminadas que se desechan a los ríos, y pensemos si son estos lugares muy arriba, ¿no? Estas aguas son captadas para consumo humano por parte de las personas que estamos abajo, y estamos hablando de nuestras fuentes de agua dulce para poder potabilizar, y que son parte del consumo humano, o sea, es cosa del presente. Pero ¿cómo podemos mejorar para un futuro? Es muy importante conocer todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y por eso nosotros estamos haciendo el approach directo en este tipo de temas y en este tipo de productos que hemos creado para que así se mejore lo que son los objetivos de desarrollo sostenible que nosotros como Plastigama Guami cumplimos. Y es así que tenemos como agua limpia y saneamiento, industria, innovación y infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, y cumplimos todos estos objetivos actuando ante un llamado universal a terminar por la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Pero si nos enfocamos en agua limpia y saneamiento, el agua, como sabemos, constituye el eje central de la Agenda 2030 en todo su conjunto y será crucial para su cumplimiento. Pese a ello, la gestión de agua y saneamiento está sometida siempre o en la actualidad a una presión enorme, y más con los crecientes problemas, y básicamente esto es lo que nos ha llevado a concebir el producto. Y el producto trata acerca de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales. Y nosotros vemos que este producto en industria, innovación y infraestructura tiene mucho que ver, por tanto la innovación es por parte de nosotros, desarrollamos este producto. En cuanto a comunidades y ciudades sostenibles, pues es muy importante porque asimismo debemos tratar todas nuestras aguas residuales. Y esperamos llegar a un punto donde nuestras aguas tengan un buen tratamiento que incluso se pueda llegar en lo posible a posterior a potabilizar. Es que es algo mucho más evolucionado esto de potabilizar, si es que lo llevamos a un concepto mucho más realista, ¿no? Pero no es algo que no se pueda realizar en el tiempo. En cuanto a lo que es producción y consumo responsable, eso también lo vamos a ver un poco más adelante, y en lo que es acción y por el clima también lo vamos a ver más adelante. Hay que ser claro, los productos empleados en la construcción de infraestructuras se fabrican a partir de materia prima extraída directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables. Y es así que estos productos se fabrican con la calidad para que se adecúen a las exigencias establecidas en las diferentes normativas. Y tenemos normativas tales como el texto unificado de legislación secundaria, que es el TULSMAN, que fue expedido por el Ministerio de Ambiente en marzo del 2003. Consta de 9 libros más sus anexos. El libro 6 básicamente tiene la norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes a los recursos de agua, y bueno, esta norma es muy utilizada por cada una de las personas que construimos, los que son plantas de tratamiento, ¿verdad? De ahí tenemos también la ley de recursos hídricos, norma SE, norma CO, perdón, 10.7/602, que sirve para la revisión de la norma de diseño para sistemas de abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, ¿no? Esta es básicamente una información que también es proporcionada por la Senagua, pero nosotros hemos tomado en cuenta básicamente en la mayoría de las áreas rurales, ¿no? Ya hay un sistema de alcantarillado sanitario, pero con este tipo de fosas sépticas o tanques sépticos que vamos a nombrar posterior, pues se obtiene un tratamiento sencillo, efectivo, y puede ser, como lo van a ver posterior a esto, puede ser un procedimiento, un proceso primario y un proceso secundario, ¿no, verdad? Y esto nos va a dar ese tratamiento sencillo y efectivo de las aguas residuales que no cuentan con este servicio de saneamiento. Y es así que tendremos que optar por este tipo de fosas sépticas, ¿no? Luego así también tenemos el Código Orgánico Ambiental, que ustedes podrán ver que entra en vigencia desde abril de 2018, y aquí ya se regulan todos los temas necesarios para una gestión adecuada, ¿no?
como cambio climático, áreas protegidas, patrimonio forestal, vida silvestre. Y entonces también finalmente, amparados en la Constitución, de acuerdo al artículo 14, donde nos habla acerca del summa causae, que reconoce el derecho de la población y vivir en un ambiente sano y equilibrado, y ecológicamente equilibrado, y que nos garantice también la sostenibilidad y el buen vivir, y adicionalmente a esto, el recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable, que garantice a todas las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad del agua, aire y suelo. En este caso podemos encontrar que en el Código Orgánico Ambiental es la base de los reglamentos como el TULSMAN y otros. Pues veremos las tablas donde nos indican los parámetros de calidad de agua que deben tener nuestras descargas. Y vamos a utilizar nuestra agua tratada en descargas en un cuerpo de agua dulce, bien sea para descargarlo, ser utilizado para riego o ser utilizado para consumo. También, por ejemplo, hacer descargas al alcantarillado sanitario, eso tiene que ver mucho con las empresas. Las empresas tienen que usualmente hacer este tipo de tratamientos, ya que las descargas van directamente al alcantarillado sanitario. Entonces, ellos deben de reconocer o conocer pues que esta tabla donde indican todos los parámetros para poder hacer precisamente estas descargas, ¿no?, a este tipo de sistemas. Por ende, es muy importante y necesario tomarlo en cuenta. Nosotros, para hacer nuestra experimentación, hemos tomado la tabla número 9 y esta enmarca los límites de descarga a un cuerpo de agua dulce. Específicamente, esto tiene unos parámetros bastante fuertes que básicamente pensamos anteriormente que si llegásemos a cumplir estos parámetros, pues sabríamos que vamos por un buen camino y que obviamente lograríamos el tratamiento deseado, ¿no? También vamos a conocer un poco de los tipos de contaminación. Ustedes o la mayoría de ustedes podrán conocer que hay descargas de aguas residuales domésticas, aguas residuales pecuarias, contaminación de origen agrícola, aguas residuales industriales, aguas de escorrentía urbana, aguas residuales urbanas, ¿no? Y aguas residuales urbanas e industriales. Pero para la fabricación de este producto, para este sistema, pues nos hemos enfocado solamente en el tratamiento de aguas residuales domésticas. Para el caso de aguas residuales pecuarias, pues esta contaminación es contaminación de origen agrícola. Y estamos incluyendo aquí otro tipo de contaminantes que a lo mejor necesitan algo mucho más efectivo, un tratamiento mucho más efectivo, mucho más que un tratamiento anaeróbico. Asimismo, en el caso de aguas residuales industriales, incluso llegan a tener metales o cualquier otro tipo de contaminantes que básicamente van a tener un tratamiento mucho más eficiente, ¿no? Y que llegan a necesitar un tratamiento mucho más agresivo, mucho más eficaz para hacer las descargas o cualquier tipo de descargas al punto de descarga. Y también tenemos las descargas de escorrentía urbana que marcan o captan las aguas lluvias y las aguas residuales urbanas, ya que esto es básicamente el conjunto de las aguas residuales domésticas dentro de una ciudad. Básicamente también nos enfocaremos a una vivienda, ¿no? Y al enfocarnos a esta vivienda vamos a hablar acerca de descargas de aguas residuales, de 5 a 10 viviendas, o quizás un caserío o 30 viviendas, o dependiendo del tipo de tratamiento que podamos hacer, ofrecer o colocar. Este tipo de elementos lo vamos a poder ofrecer o colocar en sistemas en serie o en paralelo. A pesar de que esta no es una ciencia exacta, es una ciencia bastante empírica, hemos podido indicar que estas aguas residuales domésticas, pues, que se tratan acá en Guayaquil, no van a ser las mismas que ocurren en la sierra. Por ejemplo, en Cuenca, en Quito, Esmeraldas, Machala, no vamos a tener lo mismo, porque obviamente estamos tomando en cuenta que son ámbitos de limpieza distintos, son hábitos de consumo de alimentos distintos. Todo esto de aquí son parámetros que se van a ser evaluados de distinta forma y que van a ser tomados en cuenta y que nos diferencian tanto de todas las personas. Y habrá que tomar otro tipo de parámetros distintos para evaluar cada uno de estos sistemas, ¿no? Y también depende mucho acerca de las personas donde está sentada esta planta de tratamiento. Entonces, también es importante que ustedes conozcan que para hacer este elemento nosotros hemos cogido muestras de los libros, básicamente, donde indican ciertos parámetros y te indican de qué punto hasta qué puntos puedes tener cierto tipo de contaminantes en un rango determinado y que sean solubles en agua. Entonces, como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Aquí existen valores típicos principales contaminantes de ARD.
Y estos típicos valores vienen, supongamos, sólidos en suspensión. Tenemos un rango habitual de 150 a 300. El DBO, que es demanda bioquímica de oxígeno, está entre 200 y 300. El DQO, o también llamada demanda química de oxígeno, está entre 300 y 600. El de nitrógeno está entre 50 y 75. El fósforo está entre 15 y 20. Las grasas entre 50 y 100. Y los coliformes fecales tomadas entre de 10 a la sexta y 10 a la séptima, ¿no? Y las unidades coliformes por cada 1000 litros, ¿no? 100.000 litros. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta si nosotros hacemos un muestreo de descarga, sea esto en nuestras casas, en nuestras empresas, en nuestras industrias, acerca de estas descargas de aguas residuales domésticas. Si empezamos a observar y encontrar valores que están fuera de estos parámetros, les podría indicar que quizás debemos ser mucho más efectivos en nuestro tratamiento de aguas residuales, ya que hay productos que se encuentran en el mercado y que no cumplen con estas normativas. Y ustedes tienen que tomar en cuenta esto, ¿no? Que cumplan esos parámetros y tomar muestras para que así ustedes puedan identificar si existe o no un alto contenido de fósforo. Digamos, por ejemplo, puede ser precisamente por la cantidad de jabones, champús que ustedes estén utilizando, que todo esto aquí es a base de fósforo, a base de tensoactivos, ¿no? El biotanque séptico es un producto que nosotros lo hemos desarrollado. Es un tratamiento primario donde se permite la sedimentación y la digestión de fangos en todo el proceso, ¿no? Es indigestión de fangos, como se llama. Y consiste en la decantación primaria con retirada de fangos de forma mecánica o hidráulica cada cierto tiempo. Si pudiésemos cortar, pues, nuestro biotanque o tener un envase transparente, básicamente lo que podríamos empezar a ver es lo que se encuentra en esta imagen, en esta probeta de vidrio. Entonces, en la parte superior van a tener ustedes los materiales flotantes, que no son todos los materiales, solo los que son menos densos que el agua, ¿no? Entonces, entre estos tenemos aceites, material celuloso, papel, grasas, plásticos, papel higiénico, tampones, compresas, colillas de cigarrillo, entre otros, musgos puede ser. Y luego, en los materiales en suspensión coloidal o disuelta, pues ahí tenemos orines y heces disueltas, ureas, que proviene del orine, aceites y grasas en emulsión de sus activos y detergentes, microorganismos patógenos, sustancias nitrogenadas como proteínas, hidratos de carbono, azúcares, sea nombre de celulosa, sales y también fosfatos, silicatos y sulfatos, ¿no? Y en la parte inferior vamos a encontrar todos los materiales que se han sedimentado, que son restos de alimentos, residuos de construcción, o puede ser, como puede ser arena, piedras de cuadros, chispas, lo que ustedes se imaginen, ¿no? Y también tenemos aquí lo que es la materia orgánica, que se empieza precisamente por su tiempo de retención a irse decantando directamente hacia el fondo. Pero como ocurre la remoción de contaminantes, pues el primer proceso es básicamente la decantación, que es donde todos los sólidos empiezan a sedimentar en el fondo, tomando en cuenta también el volumen de nuestro receptor o de nuestro tanque séptico. Y tenemos que ver que sea lo suficientemente grande, ¿no? Porque debemos darle un tiempo de retención de alrededor de 24 horas, lo cual debería ser suficiente para la mayoría de los sólidos que se puedan decantar en el fondo, y asimismo nuestro tanque séptico pueda servir para su uso. Entonces tenemos en la parte superior todos los materiales menos densos que el agua, los líquidos en mucho mayor volumen en el centro, y ya viene a ser lo que es el área sedimentada, la materia orgánica sedimentada, que va a quedar en el fondo directamente, ¿no? Pero para conocer un poco más qué es lo que ocurre en la parte central, donde tenemos la mayor cantidad de masa, que es el agua, con cierta materia orgánica disuelta o en suspensión coloidal, pues vamos a ver un poco más acerca de la física que está ocurriendo. En lo que es la remoción de contaminantes, entre ellas, pues vamos a ver la decantación, la degradación biológica de materia orgánica, entre otros. Y pues aquí nos hacemos una pregunta, ¿qué procesos ocurren a este momento, ¿no?
La decantación es un método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas, el cual se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferentes densidad, ¿no? Este es un proceso importante en el tratamiento de aguas residuales y no debe ser confundida esta separación por gravedad de sólidos suspendidos en agua o la separación gravitatoria. No es lo mismo, ¿no? Esta suspensión por gravedad, separación por gravedad de sólidos suspendidos en el agua, pues es como la arena y la materia orgánica. Entonces, el primer fenómeno físico es la decantación, que conlleva así el movimiento browniano, que básicamente es un movimiento móvil, es un movimiento aleatorio, que se observa en las partículas que se hallan en un medio de fluido, que básicamente es el agua tratada. Y obviamente como resultado de estos choques entre estas moléculas, dicho fluido empiezan estas partículas de materia orgánica a ir avanzando y se empiezan a golpear y a chocar con otras moléculas, en este caso con moléculas también del agua o de agua residual tratada, y van chocando directamente con otras partículas de otras materias orgánicas. Viendo a detalle, el movimiento de Brown es el resultado de las micropartículas siendo movidas por moléculas de aguas individuales a direcciones diferentes, ¿no? de fuerzas de bombeo diferentes, atómicas, y este de aquí está cambiando constantemente en cada momento. La partícula es golpeada más en un lado que en el otro, lo que conlleva la naturaleza aleatoria de este movimiento. El movimiento browniano es un proceso ecoplástico simple, y de esta manera pues nosotros por medio de la fricción también podemos llegar a la ley de Stokes, que nosotros vamos a empezar a generar una masa mucho más compleja que se va a ir decantando en el fondo, y según esta ley de Stokes pues dice que la fuerza de fricción de las partículas moviéndose en un fluido es un régimen laminar, ¿no? Es decir, tienen bajo número de Reynolds, y en estas condiciones la resistencia que ofrece el medio es exclusivo, ¿no? Es exclusivo a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de las capas de fluido. Y básicamente, si las partículas están cayendo verticalmente, en este fluido viscoso, debido a su propio peso, puede calcularse también su velocidad de caída, y la sedimentación va igualando a la fuerza de fricción con el peso aparente de la partícula en este fluido, ¿no? O en otras palabras, esa fuerza de fricción hace atraer a esta partícula para que esta partícula se vaya decantando en el fondo, como podemos ver en el gráfico segundo, en la ley de Stokes, ¿no? Esto es básicamente lo que las partículas van haciendo, van sedimentándose. Esto es lo que ocurre en cuanto a nuestra física del tratamiento de aguas residuales. Y también de esta manera podemos darnos cuenta que cómo funciona el tratamiento de aguas residuales, tanto en la sierra como en la costa. En la costa va a ser mucho más diferente el movimiento browniano, el de la partícula que se choca de las moléculas de agua. Pero cuando estamos en un proceso, en un ambiente frío, las moléculas se mueven mucho más lento, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Esto es más o menos lo que ocurre en el sistema de tratamiento, este movimiento, ¿no? Podemos ver en el lado izquierdo está el agua caliente, en el lado derecho está el agua fría, y en el agua caliente se va disolviendo mucho más rápido este elemento. Esto es más o menos lo que va a ir sucediendo, ¿no? Entonces, el siguiente proceso, pues, es un proceso químico. Es la degradación biológica de la materia orgánica. Pero nos preguntamos qué es la materia orgánica. Es la materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, y sus productos de residuo en el ambiente natural son así. La materia orgánica está formada por una materia inerte y una energía, ¿no? Básicamente es una combinación de carbono con otros elementos. Ahí es donde los residuos de esta complicada estructura proceden de procesos vitales de los hombres, animales y plantas. Y usualmente la mayoría o la mayor parte de esto es inestable y se va descomponiendo rápidamente. Entonces, este proceso de tratamiento anaeróbico es un tratamiento que llega a ser efectivo precisamente por eso, porque la materia orgánica se va descomponiendo muy rápidamente.
Entonces, el primer proceso que nosotros vamos a ver al momento que empieza a ocurrir la degradación de la biológica, pues de la materia orgánica, es el metabolismo, que consiste en la utilización por parte de las bacterias de la materia orgánica como una fuente de energía de carbono, para generar esta biomasa que la vamos a hablar al posterior, y es el producto o el sedimento en el fondo, que dependiendo del tratamiento que nosotros le demos, le podemos incluso reutilizar como abono para plantas, o posterior, esta materia orgánica, una vez metabolizada, pues también podemos hacer ciertos evalúos para ver si esta liberación de nuevos productos o energía forman gases y que podemos utilizarlo después, ¿no? Entonces también se empiezan a generar estas energías en forma de gases, que en este caso viene a ser gas metano o CO2, y se empiezan a ir generando. Y luego viene el proceso del anabólico, ¿no? Que es un proceso donde se consume energía para formar partículas mucho más complejas y más pesadas, que también se pueden ir decantando en el fondo. Entonces, toda esta energía que se libera por medio del catabolismo se vuelven partículas mucho más complejas. Pero dentro del catabolismo también tenemos procesos que son oxidativos y fermentativos. En el caso del oxidativo, es que existe este proceso de reducción de la materia orgánica, pero necesita de un oxidante. En este caso vamos a ver básicamente qué es el oxígeno. En el caso del fermentativo ocurre el mismo proceso, pero sin presencia de este oxígeno, que es básicamente pues el tratamiento anaeróbico. Y así es como se genera la digestión anaeróbica, que es el proceso de conversión de la materia orgánica a metano o CO2, en ausencia obviamente de lo que habíamos hablado anteriormente, que es el oxígeno, y con la interacción de las poblaciones bacterianas que se van formando dentro de nuestro sistema séptico. Al diseño, primero también nosotros hemos tenido que conocer o hacernos énfasis en lo que es el caudal de nuestras aguas residuales domésticas, y esto va a depender mucho de la dotación de agua, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros entendamos de cuánto es la dotación de agua potable que va precisamente a llegar a este sitio, al sitio donde nosotros queremos hacer el tratamiento de estas aguas residuales. Vemos que es muy importante porque si nosotros no tomamos en cuenta lo que indica la Organización Mundial de Salud, pues todos deberíamos de consumir 100 litros por habitante por día, pero eso no ocurre usualmente en zonas costeras, como vamos a ver en el siguiente gráfico. El consumo puede llegar a ser de 350 hasta 200 litros por habitante por día. Y en zonas rurales puede inclusive llegar a llegar mucho más bajo, ¿no? 80 litros por habitante por día. Y esto es dependiendo de cómo les llegue el agua potable, de más o menos también de la percepción de la población, ¿no? En general. En este cuadro que ustedes podrán ver a continuación, pues habla acerca del consumo de agua por provincia, y lo van a tomar en cuanto a litros por habitante por día. Vamos a hacer referencia de ciertas de las más principales, ¿no? En Guayas tenemos 241 litros por habitante por día por consumo por persona. En Los Ríos tenemos 325, en Santa Elena tenemos 195, en Esmeraldas tenemos 222, en Chimborazo 199. Y es así que debemos de tratar de tomar ciertos tipos de parámetros para hacer este tipo de estudios, ¿no? Pero casi siempre tomamos nosotros en todos los libros, y hemos investigado bastante para esto, y hemos tomado una media de 150 litros por habitante por día, y de esta manera nos sirve para poder diseñar todo nuestro sistema séptico. Luego también tenemos que analizar lo que es el tiempo de retención hidráulica, que en casi todos los libros nos indica que debería ser por lo menos 24 horas mínimos de dotación, ¿no? Nosotros también podemos incluso disminuirlo hasta mediodía, o puede ser 2 días, o dependiendo de cómo nosotros podamos o queramos trabajarlo en esto, ¿no? Esto también quiere decir que vamos a necesitar un tanque séptico mucho más grande o mucho más pequeño, dependiendo del caso. Por lo cual es muy importante tomar en cuenta a qué nos vamos a dirigir, ¿no? Entonces, si observamos, podemos ver que en referencia a diámetros de partículas de gravas, por ejemplo, estos tienen un diámetro más o menos aproximado de 10 milímetros y necesitan 1 segundo
en 1 metro de columna de agua para que se puedan decantar o sedimentar en el fondo, ¿no? La arena, que es de 1 milímetro, necesita 10 segundos para que decante. La arena fina, que es de 0.1 milímetros, necesita 2 minutos. Las arcillas necesitan 2 horas, las bacterias necesitan 8 días, las partículas en suspensión coloidal, pues muchas veces necesitan hasta 2 años o hasta 20 años, dependiendo del tamaño de esta partícula. Entonces, por esto es importante que nosotros dimensionemos de manera correcta nuestro tanque y de esa manera tomamos la fórmula de también la Asociación Brasileña de Normas Técnicas. Y esta norma o esta asociación de normas técnicas para el diseño y construcción de fosas sépticas nos habla acerca del volumen, ¿no? Que en el número de empleados diarios o también el número de habitantes que contribuyen a estas aguas servidas. Y vamos a tomar como ejemplo 150 litros por habitante y también podríamos indicar aquí que vamos a utilizar el 80%. ¿Y por qué el 80%? Porque estas van a ser las aguas residuales domésticas, ¿no? Luego tenemos la contribución del lodo fresco, que casi en todos los libros indican que es de 1 litro por habitante por día. Y el tiempo de retención, que en este caso será de 24 horas. La fórmula tiene que ser dada en días, ¿no? Entonces podemos observar que hemos utilizado el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico. También hay dimensionamientos que usualmente provienen de otras fuentes, ¿no? Aquí podemos ver una fuente que proviene de Europa, donde hay autores como Brandes, en el año 78, que indica o estima el volumen ocupado por los fangos de 65 a 110 litros por habitante por año. Estamos hablando aquí de 0.18 a 0.30 litros por habitante por día. Otros autores, como Elling, en 1982, pues amplían este rango de 40 a 360 litros por habitante por año y con un valor medio de 75 litros por habitante por año. Y luego también se puede adoptar la información también de Francia, que es valor de 1.5 por habitante por día, donde se estima también una producción per cápita de fangos de 180 litros por habitante por año. Entonces, de esta manera nosotros también podemos ir dimensionando así nuestros sistemas sépticos y conociendo básicamente el volumen que ha ocupado o que va a ocupar estos fangos, de manera que podemos determinar inclusive en cuánto tiempo vamos a poder hacer este tipo de mantenimientos o los mantenimientos que sean necesarios para este tipo de tratamiento, tanto sea el primario como el secundario. Entonces, en fosos sépticos iniciales, tal como está en la foto superior izquierda, pues básicamente es una excavación directa en el suelo, sin ningún tipo de impermeabilización. Al evolucionar el tiempo, pues hemos visto que también se ha trabajado aquí en la parte inferior izquierda, con mampostería, sea de ladrillo, de bloque, o también hormigón. También podemos ver que han utilizado los sistemas prácticos, ¿no? Que inclusive han utilizado membranas, que son mucho más resistentes inclusive a los rayos ultravioletas y que también pueden servir inclusive como biodigestores para poder tratar de absorber este biogás, como ustedes pueden ver en la foto, esa tubería que pasa en la parte superior de la imagen, ¿verdad? Y aquí lo que obtienen es el metano y el CO2, y lo utilizan para reutilizar la quema de hornillas y de esta manera evitar el consumo de gas en las viviendas. Entonces, igual siempre tienen que tomar todos los lineamientos, las medidas de seguridad, porque obviamente estamos hablando de que un gas es inflamable y por ende puede causar problemas a su vivienda, ¿no? Entonces, es así como hemos desarrollado nuestro biotanque séptico, generando un producto económico, seguro e impermeable en todas sus paredes. Las paredes son totalmente lisas, básicamente por la forma que tiene, casi cilíndrica. De esa manera, pues, nos permite a nosotros que cualquier choque directamente sea en las paredes, ¿no? Y que permita que se puedan decantar en el fondo sin ningún tipo de problema todos estos elementos que habíamos conversado anteriormente, las materias. Si ustedes pueden observar también este tanque séptico, pues tiene sus refuerzos laterales y estos refuerzos de nuestros biotanques pueden soportar la presión del terreno. En este caso estamos hablando de esfuerzos que generan el terreno natural al momento de estar este tipo de elementos enterrados, ¿no? Porque estos productos solamente sirven para usos enterrados. Asimismo,
También el nivel de agua de niveles freáticos altos es muy... necesitamos saberlo, necesitamos verificarlo, necesitamos hacer una calicata para poder verificar. Y de esta manera, si necesitamos poner una losa en la parte inferior y hacer un amarre a nuestro tanque, porque obviamente, como sabemos, este tanque es de polietileno, es mucho menos denso que el agua y podría llegar a flotar, ¿no? Nuestro sistema viene en presentaciones de 1.200 litros, 2.000 litros y 4.000 litros. Estas son las presentaciones que nosotros tenemos para nuestros sistemas sépticos y los comercializamos con este kit de instalaciones para que de esta manera se pueda realizar la instalación interna. Y vamos a hablar acerca de algunos de estos posibles accesorios que nosotros hemos incluido en este kit para que ustedes puedan ver más o menos cómo ustedes lo van a utilizar, ¿no? Aquí podemos observar que en esta imagen, la verdad, que ustedes pueden observar, tiene después el tanque una tubería. Esta tubería es una tubería de desagüe que va directamente hacia el tanque, hacia una caja domiciliaria. O también puede ser una caja de cera, como ustedes requieran, pero el kit trae una caja domiciliaria. Y después de esto de aquí, pues tenemos una tubería que viene perforada. Esta tubería perforada es de 110 milímetros. Nosotros la hemos llegado a desarrollar como un bulbo para tratar de no ocupar tanto espacio y de esa manera todo el exceso de agua se va a redistribuir por todo el terreno. Y de esta manera nosotros vamos a poder hacer el desarrollo de nuestro sistema séptico. Entonces vamos a poder botar todos los excesos de agua que están siendo tratados y por ende esto es muy importante de tomar en cuenta en el momento de hacer nuestro sistema séptico. Este proceso de tratamiento, de proceso físico, bioquímico, de separación por gravedad y lo que habíamos conversado, pues hace que esta partícula menos o más densa que el agua tenga una trayectoria descendente, depositándose en el fondo del sedimentador, ¿no? Esta función de la densidad del líquido ocurre así por el tamaño, por el peso específico, por la morfología de la partícula. Esta operación será mucho más eficaz cuando obviamente el tamaño de la densidad de las partículas a separarse sean mucho menores, ¿no? Es decir, cuanto mayor sea su velocidad de sedimentación, mayor vamos a poder decantar todas estas materias, ¿no? El objetivo fundamental de la decantación primaria es doble. Por un lado, permite eliminar los sólidos en suspensión en un 60% aproximadamente. Y por otro lado, pues también nos ayuda a eliminar lo que son las cosas presentes en el agua residual, las materias orgánicas, que están evaluadas en un 30% aproximadamente. Luego de que esto ya se ha cumplido su ciclo, vamos a tener que darle un mantenimiento, ¿no? El tiempo mínimo de permanencia de los fangos debe ser aproximadamente de 2 años, dependiendo también del volumen del tanque y las personas que vayan a utilizarlo, ¿no? El vaciado se realizará cada 2 o 3 años, asimismo dependiendo del volumen y el número de usuarios de habitantes. Esto también es muy importante decirlo o enfocarnos en cuanto al vaciado. Consiste también en extraer todos estos fangos, ¿no? Estas materias flotantes y dejando siempre alrededor de 10 a 20%. Como ustedes pueden ver en la foto intermedia, aquí vemos que hemos dejado el 10% de los materiales, ¿no? Y esto es lo que se realiza en una limpieza. Y esto de aquí precisamente es para inocular las bacterias para el siguiente tratamiento. Luego lo que hacemos es echar agua directamente al sistema totalmente ahogado. Entonces la limpieza se debería hacer por medio de un hidrocleaner que va a absorber todos los residuos desde la tapa y de esa manera realizar la limpieza y nosotros tenemos que echar con una manguera el agua dentro del tanque para que esté obviamente lleno este tanque, ¿no? Empezaremos a hablar acerca de nuestro tratamiento de aguas residuales como complemento y proceso secundario y nosotros desarrollamos este filtro biológico de flujo ascendente. Este filtro biológico de flujo ascendente es un complemento que nosotros le estamos haciendo a nuestro sistema primario, a nuestro sistema séptico, para que de esta manera tenga un tratamiento mucho más efectivo. Y es lo que hemos estado desarrollando dentro de nuestra empresa por más de 3 años, ¿no? Es un filtro biológico
que utiliza un proceso de óxido-reducción y que se lleva a cabo por microorganismos que se adhieren a una superficie sólida o que se adhieren a este empaquetamiento que vamos a hablar posterior, ¿verdad? Y opera totalmente inundado, ¿no? Los filtros anaeróbicos de flujo ascendente presentan la forma de tanque cilíndrico, como el tanque séptico. En este caso, se utilizan velocidades bajas de flujo y básicamente la física que ocurre aquí es la ley de Darcy, que es el movimiento del líquido a través de un medio filtrante. En este medio filtrante, este medio filtrante es lo que va a entorpecer el paso del agua, por así decirlo. Lo que vamos a poner es una flauta en la parte inferior, que ya vamos a hablar posterior a esto, una flauta en la parte inferior, y va a subir el líquido, por así decirlo, va a subir y va a tocar por cada una de nuestras paredes. Y este movimiento que pasa, este líquido que pasa a través de este medio filtrante es lo que se denomina la ley de Darcy. Este empaquetamiento, el cual les hablaba, como lo pueden observar en la imagen que se encuentra en la parte derecha, pues empieza a chocar con las partículas de materia orgánica y se empieza a adherir a los filtros. Y de esa manera generamos un mejor tratamiento de nuestras aguas residuales, ¿no? Las ventajas de este producto son que son un sistema compacto, bajos requerimientos de terreno, bajos costos de construcción y operación. Baja producción de lodos, bajo consumo de energía y asimismo también eficiencias en remoción del DQO y del DBO. Puede ser así hasta un 85%. Es importante también tomar en cuenta que el biotanque puede trabajar solo, o sea, completamente solo el biotanque. Pero el siguiente sistema, el sistema que estamos hablando, no puede trabajar sin este biotanque como proceso inicial. Siempre tienen que estar los dos si es que van a hacer un mejor tratamiento. El diseño del filtro biológico responde a una mejora del tratamiento, donde ustedes pueden observar aquí, en el fondo se hizo una especie de flauta, ¿no? Donde se hicieron perforaciones de media pulgada cada 5 centímetros, y esto va dentro de nuestro sistema, dentro de nuestro tanque. Y el diseño cuenta precisamente estas perforaciones como un área efectiva del 80% de la tubería. En este caso, de desechos que ingresan a nuestros sistemas sépticos. Si ustedes conocen un poco estos sistemas, son sistemas gravitatorios, o sea, el tubo no puede estar totalmente lleno, porque si no, pues sería un sistema a presión. Y esto es lo que no vamos a tener aquí, ¿no? Vamos a tener un sistema gravitatorio. Estos tratamientos casi siempre se diseñan con la ocupación del 80% del volumen del área. Esta cantidad de perforaciones, pues nosotros, como hemos mencionado anteriormente, responde al volumen o al área que va a desocupar de esta manera el flujo continuo que nos va a dar el tanque séptico, el primer tanque séptico que habíamos hablado del primer proceso. Luego empezamos a investigar un poco más de cómo debería ser nuestro material de empaque, ¿no? Y aquí podemos ver una tabla del 2007 de los requerimientos más o menos y objetivos que dan cada uno de estos requerimientos, ¿no? Aquí podemos ver que estos lineamientos, estos requerimientos debería ser estructuralmente resistente, ser suficientemente ligero, tener gran área específica, tener una alta porosidad, es deseable la rapidez de colonización de microorganismos y tener un precio reducido. Y aquí es importante para ustedes, pues empezamos a decir que va a tener un precio mucho más reducido para ustedes, ¿no? Luego nosotros empezamos a realizar nuestro primer tratamiento y empezamos a poder experimentar. Aquí empezamos a experimentar este tipo de productos, este tipo de elementos filtrantes, a la cual hemos acudido a poder utilizar materiales mucho menos densos que el agua y empezamos a trabajar con estos filtros. Y pudimos observar que todos los filtros, esta masa de filtros, pues empezaba a subir, ¿no? A poderse elevar, y esto por la misma densidad de esta materia. Dedujimos obviamente que no teníamos que utilizar este tipo de filtros y teníamos que utilizar unos filtros con densidad mucho mayor que el agua. Entonces luego trabajamos con sistemas de empaquetamiento que tienen una densidad mucho mayor a 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad obviamente del agua. Y empezamos a generar estos filtros y de esta manera pudimos observar que estos ya no se asentaban, ¿no? Ya no se asentaban en el fondo y no iban a tender a flotar. Y por ende,
este tipo de sistemas iba a ser efectivo y iban a cumplir con nosotros todo lo que nosotros íbamos a desarrollar en este producto. Luego también, como ustedes pueden ver en la imagen, pues empezamos a desarrollar estas canastillas y luego nos dimos cuenta que era mucho más complejo, mucho más complicado colocarlos en el fondo y especialmente si llegábamos a poder hacer el mantenimiento, ¿no? Después nosotros lo que incluimos fue ponerlos en sacos, como pueden ver en la parte inferior, y esto nos daba una mejor disposición a la entrega de la colocación de estos filtros. Porque por medio de la tapa nosotros podíamos lanzarlo, así como al granel, como cuando nosotros ponemos aceite al carro, ¿no? Al granel. Entonces, básicamente, el saco lo cogemos y lo volteamos y lo colocamos dentro de nuestro tanque. Y de esa manera ya tenemos colocado nuestro material filtrante. Asimismo, tuvimos que hacer el conteo de cada uno de estos pedacitos de filtro que los introducimos en tuberías de 50 milímetros y 32 milímetros, y ambos tenían una altura de 50 milímetros, ¿no? Es así que nosotros hicimos el diseño final de nuestro filtro biológico de flujo ascendente. Entonces también desarrollamos una especificación técnica donde se indica que nuestro elemento filtrante tipo 1 iba a ser de 32 milímetros por 50 milímetros, y el tipo 2 iba a ser de 50 por 50 milímetros, o sea, 145 para el uno y 90 para el otro, en lo que es densidad suelta, ¿no? En lo que es densidad del material, ambos iban a tener 1.45. Lo que es el área de contacto, el uno iba a tener mayores a 140 y el otro iba a tener mayores a 80. En lo que es tiempo de formación de la membrana, pues en el uno íbamos a tener, o en los dos íbamos a tener entre 3 a 15 días, en lo que es la formación de esta membrana. Y en lo que es temperatura, íbamos a tener una temperatura entre 5 y 60 grados centígrados. Y nuestra vida útil de todos nuestros productos que vendemos, pues es de mayor de 50 años. ¿Verdad? El sistema, totalmente, por así decirlo, compilado, antes de sacarlo a la venta, pues tuvimos que hacer experimentaciones con este sistema. Como ya habíamos comentado, pues esta experimentación la hicimos en nuestra planta, en Mexiquén, Ecuador, ¿no? Al ser parte de este sector industrial de Durán, decidimos hacer este pretratamiento de aguas residuales antes de descargar a nuestras alcantarillas, al alcantarillado sanitario de Durán. Y pues vimos que necesitábamos cumplir con los parámetros establecidos en el Toolsman para este tipo de descargas, y se instaló el prototipo de sistema de tratamiento anaeróbico en la zona de la planta. Y esta se realizó la instalación de un tanque séptico de 2.000 litros y un filtro biológico de flujo ascendente de 1.200. Cabe recalcar que inicialmente nosotros usamos esta tubería, que es una tubería de desagüe, con la que hicimos todos este tipo de elementos filtrantes. Entonces pensábamos que no podría ser una barrera suficientemente permeable para que se pueda adherir la materia orgánica, pero nos dimos cuenta después de hacer todas las pruebas, porque nos quedaban todavía las dudas, ¿no? Hicimos la experimentación que nos llevó desde el 2016 hasta junio del 2019, y pudimos observar que el DBO, tuvimos una bastante mejora en el DBO, ¿no? DBO, DQO, en el SST, y la reducción que tuvimos era del 80% en el DQO, de más del 75% en el DQO, y de los sólidos suspendidos totales, pues más del 55%. Entonces, eso también nos pudo dar a entender otras cosas, que a lo mejor si nosotros utilizábamos el mismo volumen del filtro biológico, que si ustedes veían la lámina anterior, nosotros decíamos que habían puesto una de 2.000 y una de 1.200, pues si utilizamos dos de 2.000, pues íbamos a poder obtener quizás un producto mucho mejor. Quizás hubiéramos podido obtener resultados mucho mejores en porcentajes de remoción más elevados del tratamiento. Luego de la limpieza, pudimos también darnos cuenta que nuestro filtro biológico sí se adhiere a esta materia orgánica, como lo pueden ver en la imagen. Esta es la materia orgánica que se forma como una película en todos los pedacitos de materia de los plásticos, y adhieren sin ningún problema, ¿no? Aquí podemos ver los filtros de 32 milímetros y los filtros de 50 milímetros donde ya se han adherido a este tipo de materia. Por ende, nosotros ya podemos darnos cuenta de que si los colocamos inclusive mezclados, funcionaría mucho mejor, ¿no?
Eso ya depende de la utilización que vamos a dar. También desarrollamos nuestros planos, donde ustedes podrán encontrar, en futuras ocasiones, pues podrán encontrar en nuestras fichas técnicas la información necesaria para poder hacer el armado de nuestros filtros, la cantidad, la ubicación y cuánto empaquetamiento debe ir en cada uno. Es así que les dejo ahorita un video más o menos cómo sería nuestro biotanque séptico y cuántos, más o menos, cómo es el sistema, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, en el biotanque séptico que hablamos al principio, pues podemos ver que la materia orgánica se ha sedimentado, los líquidos se quedaron en la parte intermedia, las espumas y grasas en la parte superior. La tubería está a nivel del agua y esto pasó por medio de la flauta a subir por flujo ascendente, a tocar con cada una de nuestros pedazos de tubería. Y eso es lo que forma esta capa que ya hemos visto, esta capa de materia orgánica, y así es como tratamos nuestros, ¿cómo se llama? Nuestros tratamientos de aguas residuales, ¿no? Aquí también podemos evaluar lo que son las capacidades. Y las capacidades más van enfocadas a ustedes, a lo que ustedes van a necesitar, ¿no? Aquí podemos ver que ustedes si necesitan, si tienen habitantes entre 7 y 10 habitantes, pues van a necesitar un tanque de 1200. Si necesitan para habitantes de 12 a 16, pues necesitan un tanque de 2000. Y si necesitan para 25 o 32, van a necesitar un tanque de 4000 litros, ¿no? Así es como llegamos también a nuestros testimoniales. Y aquí vamos a poder observar en nuestro primer proyecto, es el proyecto de Seibo Renacer. Esta es una instalación modular donde tuvimos o tenemos sistemas sépticos que trabajan en línea y en paralelo. Esta organización fue dotada fue dotado este tipo de elementos luego del terremoto de 2016, como pudimos apreciar en el video inicial, y esto fue tomado en cuenta para poder ser utilizado para las víctimas del terremoto, ¿no? Y que puedan ir directamente a habitarlas. El proyecto urbanístico es un proyecto que está ubicado en la ciudad de Manta y se toma una población de más de 148 familias, es decir, un consumo de caudales de 0.5 a 5 litros por segundo. Nuestros biotanques se colocaron 36 unidades en 12 hileras de 3 biotanques, ¿no? 12 hileras de 3 biotanques. En la primera línea van a ser tanques de 4000 litros y en las otras dos líneas tanques de 2000 litros. Como ven aquí en el gráfico que ustedes van a poder apreciar, ¿no? Aquí vemos en la primera línea los biotanques de 4000 y en las siguientes líneas ustedes van a ver los tanques de 2000. Y luego el campo de infiltración, ¿no? Que hemos desarrollado para este tipo de sistema séptico. Y para finalizar, pues también tenemos lo que es el proyecto de la vía salitre. Este se está desarrollando actualmente y se tomó en cuenta que se ha desarrollado este sistema para 15 familias. Inicialmente de esta forma nosotros hemos desarrollado el diseño y donde nosotros también colocamos inicialmente 3 biotanques de 4000 y luego 2 filtros de flujo ascendente de 2000 litros. Y obviamente así hacer las descargas a un campo de infiltración que se fue desarrollando para ver si es que posterior a esto pues iba a haber una afluencia mayor de aguas residuales o podríamos hacer las descargas hacia un canal de aguas lluvias, pero obviamente siempre y cuando nosotros podamos hacer un análisis o un muestreo de esta calidad del agua, ¿no? Hablando de los aprovechamientos de diferentes enfoques, doy referencia en general, más que nada en general, para todos tipos de tratamientos de aguas y que también ustedes lo pueden utilizar si es que es el debido caso, ustedes lo podrán utilizar en sus viviendas. En agricultura, los principios pueden utilizarse de forma en que podamos retornar esa agua o reciclar esa agua para que nos devuelva al cultivo, ¿no? Para hacer que estas aguas residuales urbanas nos sirvan para fines urbanos o industriales, ¿no? Los recursos utilizados en el proyecto normalmente tienen usos alternativos, como también es la extracción de agua para la ganadería, y esta se incrementará a medida que la población crezca y que el desarrollo económico estimule la demanda de más alimentos, ¿no? Y habrá la necesidad de casi duplicar la producción de alimentos
en los países en desarrollo hacia más o menos el 2050. ¿Y por qué decimos a la ganadería? Porque obviamente sabemos que el ganado ocupa bastante cantidad de agua para así reproducirse, para así poder producir mayor calidad de este tipo de elementos, ¿no? Y muchos son futuristas, ¿no? Ya están pensando también en la obtención de gas metano mediante un proceso de fermentación anaeróbica. Y el fundamento del proceso es crear unas condiciones ambientales en un recinto cerrado en el que ciertos microorganismos transforman esta sustancia en gases como obviamente el metano, que es CH4 y el CO2, y otros que constituyen lo que se conoce como biogás combustible, ¿no? En zonas urbanas se puede llegar a utilizar también en riego de zonas públicas, en riego de áreas verdes de urbanizaciones, riego de zonas comerciales, campos de golf, tanques, lagos artificiales, limpieza vial, uso ornamental, agua para usos contra incendios, si ustedes quieren hacerlo para eso, o si no, también lo pueden utilizar para generación de energía. En cuanto a recomendaciones, pues ustedes podrán leer aquí, las recomendaciones de este producto va a servir para lo que es ahorrar el agua, no realizar vertido excesivo y utilizar jabones y detergentes biodegradables. Con esto vamos a tener un bajo contenido en fosfatos y así tampoco tenemos tensoactivos, ¿no? Utilizar trampas de grasa si tenemos alguna industria o en nuestras propias viviendas utilizar una trampa de grasa. No desechar residuos orgánicos sólidos por el fregadero. Utilizar el inodoro y otros desagües como basurero, tampoco eso no lo deberían de hacer, pues se generan bastantes inconvenientes aquí al arrojar estos productos, ¿no? Se pueden ocasionar bastantes aglomeración de grasa, restos de alimentos, toallita húmeda, papel higiénico, aceites y otro tipo de productos. Adicional tendremos, ya para concluir, poderles decir que tendremos en lo posterior pues capacitaciones de conferencias que van a dar nuestros compañeros, el ingeniero Joseph Castillo, en cuanto a lo que es tecnologías plásticas para infraestructura, usos y aplicaciones. Lo va a dar el 5 de noviembre. De ahí tenemos lo que va a dar el ingeniero Carlos Valenzuela, va a hablar acerca de sistemas urbanos de drenaje sostenible, que nos va a hablar más que nada acerca de lo que es la gestión del agua. Tecnologías plásticas sin zanja para rehabilitación de tuberías, que lo va a dictar el ingeniero Marcos Pacheco, el día jueves 18 de noviembre. Soluciones tecnológicas de Atacón para uso en telecomunicaciones, que lo va a dictar el ingeniero Sánchez, el jueves 26 de noviembre, ¿no? Donde vamos a ver ventajas, microductos, tecnologías silicor, entre otros. Eso es todo, muchas gracias. Si no me puedo despedir, pues aquí están mis números de contacto. Gracias a todos por haber acudido a esta charla. Y vamos a iniciar con lo que es las preguntas y las respuestas que a continuación pues vamos a tener. Muy buenas noches, Jorge. Muchísimas gracias por tu brillante intervención. Vamos a proceder con las preguntas que han sido elaboradas por nuestros asistentes. La primera pregunta viene de Gabriela Chacón, quien nos consulta que si en Plastigama utilizan algún tipo de polímero compostable para realizar envases biodegradables como polímero poliláctico, PLA. Qué difícil pregunta. Pero bueno, en Plastigama Wavin, pues empleamos diferentes polímeros para la fabricación de tecnologías plásticas que se utilizan en proyectos de infraestructura y construcción. La materia prima constituye una de nuestras principales características que efectúan nuestras tuberías, accesorios, tanques, biotanques y otros productos que también producimos. Y en cuanto a esto, pues la materia prima es el policloruro de vinilo, que es el PVC, el polietileno, el polipropileno y el polipropileno random. Al momento no fabricamos envases biodegradables. Muchas gracias, Jorge. La siguiente consulta nos la realiza Danilo Serrano. Nos consulta: ¿cuáles son y cómo se remueven los productos de la digestión anaerobia? ¿Qué organismo en particular se utiliza para la degradación?
Bueno, pues en este sistema se generan lodos producidos por el contenido orgánico en los biotanques, ¿no? Que se precipitan obviamente hacia el fondo de todo de este producto del biotanque séptico. Y se los debe remover cada cierto tiempo, ¿no? Como habíamos dicho, a cada 2 años o dependiendo de la cantidad de población que ustedes llegasen a tener. Siempre dejando un 10% o un 20% de los lodos para que continúe así su proceso. La biomasa que es generada aquí por los mismos desechos ejecuta el proceso de digestión anaeróbico, que descompone la materia orgánica y mejora las características del fluido. Muchas gracias, Jorge. Eric Urgiles nos consulta. ¿Al tanque séptico se puede conectar solo el inodoro o la poceta? ¿O se pueden conectar las aguas residuales de la ducha o de lavapalatos? Pues, en efecto, ¿no? Se puede gestionar las aguas residuales de uso doméstico, todo tipo de uso doméstico que ustedes vayan a querer incluir en este tipo de tratamiento de aguas residuales. Muchas gracias, Jorge. A continuación, Marcos Sinchiri nos pregunta, ¿el área de infiltración que utilizan es fija o variable? Es variable, ¿no? Y está en función de la capacidad de cada biotanque y la permeabilidad del suelo y también en función del espacio que ustedes tengan en su vivienda. Muchas gracias, Jorge. Nicolás Hurtado nos consulta, ¿cuál sería el tratamiento correcto para las aguas residuales de una lubricadora? ¿Cuál sería? Primero, la trapa de grasa, ¿no? Los sistemas sépticos que nosotros tenemos, o sea, para el tratamiento de grasas, ustedes van a tener que incluir siempre una trapa de grasa donde van a poder ahí obtener todas las grasas en la parte inferior y van a poder obtener lo que es el líquido. Ustedes la pueden utilizar posterior a esto, pero solamente para lo que es los baños, para el uso de los baños. De acuerdo, Jorge, gracias. Finalmente, Andrés Barbosa nos consulta por qué se escogió el tamaño del elemento filtrante de 32 por 50 milímetros y 50 por 50 milímetros. La verdad fue para definir exactamente la utilización de este tipo de productos. El diseño, pues, se ejecutó durante un desarrollo bastante exhaustivo acerca de los resultados que darían mayor eficiencia en cuanto a la remoción de este tipo de elementos y en cuanto a la adherencia que iban a tener cada uno de estos elementos en este segundo tratamiento. Muchas gracias, Jorge, por tu intervención. Muchas gracias a todos los que participaron en la conferencia del día de hoy. Los estaremos esperando en las próximas conferencias. La siguiente es el 5 de noviembre, la cual será sobre infraestructura, la cual será dada por mi persona. A continuación, doy paso al ingeniero Gavino a que dé las palabras finales. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Joseph, por tu ayuda, tu colaboración y todo el grupo técnico de Plastigama Wavin. Agradezco a cada uno de ustedes por haber participado este día de esta conferencia, que les va a servir mucho para el futuro. No olviden que aún sigue el virus, por favor protéjanse y en este feriado, por favor, si tienen pensado viajar, protéjanse, vean las precauciones del caso para que evitar el contagio. Eso es todo.